Del mediodía continuamos recogiendo impresiones, reacciones sobre la situación de los militares detenidos, presos políticos y demás personas detenidas por razones políticas que se encuentran en la sede de la DGCIN. A nuestro lado se encuentra la presidenta de la Comisión de Política e Interior, la diputada Denny Fernández. Diputada, coméntanos acerca de la postura que hoy tiene la Comisión de Política e Interior sobre la situación que viven estos detenidos. Sí, bueno, mira, día a día nosotros vamos sumando al expediente que ya se dio inicio en la Comisión de Política e Interior con ocasión de toda esta violación de los derechos humanos y las garantías que debe dársele a todo privado de libertad. Y hoy sumábamos esta situación, denuncias que recibimos de parte de los familiares de los privados de libertad en torno a una situación irregular que se suscitaba ahí dentro de las instalaciones del DGCIN. Hubo una comisión que se trasladó hasta allá y se pudo verificar que no hay paso, que hay paso restringido, lo que obligó a los familiares, incluso a ustedes mismos, retirarse y venir hasta acá, hasta donde estamos. ¿Qué decir? Decir que seguimos nosotros luchando primero para que, y exigiendo sobre todo, que se respete la condición humana, que se respeten las garantías constitucionales a los privados de libertad. Ayer denunciábamos toda esta situación que hemos recibido de parte de los familiares, que es el tema de las torturas, los tratos crueles, inhumanos. Todo esto ha sido parte de las denuncias que se han llevado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los parlamentos del mundo, porque debe conocerse y visibilizarse la situación que está ocurriendo. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces nos corresponde sumarle al escrito que ya se ha venido, que ya se llevó a la ONU, nos corresponde entonces sumarle esta situación que hoy ocurre y exigir y pedir en nombre de los familiares que se le permita oír a estos privados de libertad, que se atienda en su reclamo, que se les atienda en las solicitudes que están haciendo. Algo indudablemente están ellos pidiendo y algo está ocurriendo a lo interno, que estos privados de libertad hoy están pidiendo que se les atienda, que se les deje llevar comida, que se les dé la condición y el trato humano que se requiere, porque hay hacinamiento, hay muchísima gente. Ayer oíamos el relato de una madre de uno de los privados de libertad, realmente dantesco, realmente conmovedor, y eso tiene que llamarnos a la reflexión a todos, y sobre todo algo muy importante, que lo decíamos ayer y formaba parte de nuestras intervenciones en la Asamblea Nacional, que es quién dio la orden, quién esté dando estas órdenes, que atienda que existe una constitución y que atienda que existen vulneración de derechos humanos, que hoy son estos militares que están privados de libertad, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Diputada, ustedes el día de ayer en la sesión ordinaria pedían que la Comisión de la Cruz Roja Internacional pudiera constatar la situación de estos presos políticos, pero me gustaría saber si desde la Comisión ustedes han tenido contacto en las recientes horas con los delegados de la ONU que están acá en Venezuela sobre la visita que ellos pudieran realizar a la sede de la DGCIN. Sí, se ha hecho contacto y se está haciendo la intermediación para que asistan, para que vengan. No hemos obtenido respuesta. Solo el comunicado que salió, que sacó la señora Bachelet, más sobre la asistencia hasta acá, hasta Venezuela, para constatar esto, no ha habido respuesta. Esperamos tenerla en las próximas horas. Pero insistimos en la intermediación que ya desde el acuerdo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional salió hacia la Cruz Roja para solicitar la intermediación de este organismo a los fines de constatar el estado de salud de los que están vivos, pero están allí recluidos, porque es necesario seguir luchando y insistir en este trato inhumano que se le está dando a los privados de libertad, insistir en que tiene que haber condiciones humanas, insistir en que tiene que haber garantías para los que están privados de libertad, y las garantías son las que están en la Constitución. No exigimos más nada, sino que se cumpla la Constitución, tan sencillo como eso. Y en consecuencia, como nosotros no podemos llegar hasta allá, entonces que existe una intermediación de un ente imparcial, que en este caso nosotros estamos haciendo el llamado a que sea la Cruz Roja quien intermedia. Y ustedes no van a insistir, la Comisión de Política Interior no va a insistir en evaluar cuál es la situación in situ en el DGCIN. ¿No exigen ustedes también pasar y verificar también cuál es la situación allí? Sí, claro que vamos a insistir, claro que vamos a tratar de lograr, por lo menos aunque sea, ser atendidos y que se nos explique lo que está ocurriendo. No solo la Comisión de Política Interior, la Comisión de Justicia y Paz, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la Asamblea Nacional, es decir, todos los diputados que formamos parte del Parlamento Nacional exigiendo, porque repito, son vidas humanas, son seres humanos, lo que está ocurriendo en el DGCIN, lo que ocurre en nuestras cárceles comunes, lo que ocurrió con este chico, con este joven del Táchira que perdió la vista, es decir, lo que está ocurriendo en Venezuela es necesario ser atendido, es necesario que se visibilice y es necesario que se atienda, es necesario hacer un llamado a los organismos de seguridad del Estado que cese ya esta vulneración de los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué descripción tiene de lo que ocurrió ayer en el DGCIN? ¿Qué le han dicho?
Vamos a escuchar palabras de la diputada Delsa Solórzano sobre este presunto motín que se estuvo realizando el día de ayer en la sede de la DGCIM. Sí, pero no es un motín. Nuestros presos políticos están levantados en voz de protesta, exigiendo respeto a sus derechos humanos. Todos los presos políticos que están en DGCIM, por cierto, donde hay civiles y donde hay mujeres, están hoy levantando su voz contra la opresión. Eso es lo que está ocurriendo en DGCIM. En DGCIM está ocurriendo, por ejemplo, que 60 personas comparten una sola poseta. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, yo le pido a cualquier venezolano, a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que nos ve, que se imagine que tiene que compartir la poseta con 60 personas. Hay varios presos que están enfermos y que tienen presuntamente enfermedades contagiosas, con lo cual se puede generar una epidemia. Y teniendo en cuenta que estos ciudadanos que están en DGCIM han sido todos brutalmente torturados, su estado de salud es bastante delicado, con lo cual son más propensos a adquirir cualquier tipo de enfermedades. A ello hay que sumarle que dentro de DGCIM fue asesinado un ciudadano, el capitán Acosta Arévalo, y el resto de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que fueron encarcelados junto a él, también fueron brutalmente torturados. En tal sentido, hacemos un paréntesis aquí para destacar que el juez, esto pudimos constatarlo el día de ayer, si aparece ahora abierta la investigación fue porque alteraron el expediente. En su momento no se ordenó la apertura de la investigación correspondiente y eso tiene que quedar bastante claro al país. Así como tiene que quedar bastante claro que a esta hora, 12:35 del mediodía, no ha sido entregado el cuerpo, el cadáver del capitán Acosta Arévalo, y ratificamos la exigencia al fiscal nacional que lleva el caso a que deje la burla a la familia y entreguen el cuerpo para que puedan darle cristiana sepultura. Ello no exime, por cierto, de la realización de los exámenes médico-legales independientes por expertos internacionales que tienen que hacerse. Es por ello que hoy estamos conjuntamente, la Comisión de Política Interior y la Comisión de Justicia y Paz, que no nos hemos desactivado ni un instante desde que tuvimos conocimiento de las detenciones, estamos ratificando esta petición ante la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. En relación a la detención de estos dos guardias nacionales a quienes se responsabiliza de la muerte del capitán de corbeta, hay varias irregularidades. Sí. Una de ellas es que, por ejemplo, aparecen los nombres, pero no aparecen las cédulas de identidad en la minuta que ofrece el Ministerio Público y también el Tribunal Supremo de Justicia, cuando generalmente pues aparecen. ¿Cómo se determina la veracidad de la identidad de estas dos personas? Que estas dos personas existen y que estas dos personas están detenidas donde se supone dicen estar detenidas. Sí, lo que falta es que le den como centro de reclusión DGCIM. Fíjate, tenemos un equipo técnico buscando los nombres de estas personas, porque en efecto es una absoluta irregularidad que no aparezcan sus cédulas por ninguna parte. Incluso les comentaba antes a algunos de ustedes que parte de nuestro equipo técnico está dedicado a buscar las gacetas de ascenso militar, porque no los consigo, doctor Moratosta. Entonces, bueno, nosotros estamos montados en eso. No crea la satrapía que nos va a engañar, ni que va a manipular esta situación. Aquí están sus diputados, tanto de la Comisión de Política Interior como de la Comisión de Justicia y Paz, como lo decía la diputada Denny Fernández, toda la Asamblea Nacional en pleno, montados en la investigación, así como lo hicimos con el caso de Oscar Pérez, que ustedes nos acompañaron y logramos que nos entregaran el cuerpo y logramos todo lo que logramos, no podemos devolverles la vida. Por cierto, con el caso de Oscar Pérez, en los próximos días vamos a presentar un informe bastante completo que le va a sorprender al país. Pero a todo evento, con este caso concreto, nosotros seguimos investigando las identidades de estas personas, así como las identidades del resto de los responsables, que repetimos, va desde quien dio la orden hasta quien trasladó a tribunales, pasando por el juez que obvió que tenía frente a sí a una persona que estaba muriendo a causa de las torturas. De la autopsia esa que trascendió, que supuestamente se ha dicho que que murió por politraumatismo, un edema cerebral, que le causó una insuficiencia respiratoria. ¿Qué sabe usted de eso? Que los patriotas cooperantes no se lo visten de rojo. Por cierto, el acta de defunción todavía no ha sido entregado a los abogados. Pero repito,
los patriotas cooperantes, entre comillas, una frase que por cierto es bastante infeliz, pero es la realidad, no solo visten de rojo. Diputada, ¿ustedes tienen información, denuncias de otros funcionarios militares que se presume estarían detenidos y que se encuentran en situación de desaparición, que sus familiares no saben dónde están, que los niegan en las distintas sedes militares, relacionados a las últimas detenciones desde el 21 de junio? Tenemos varias denuncias, pero mientras no tengamos nosotros la autorización formal de los familiares de hacerlo público, hay nombres que no podemos decir. Los familiares en todos estos casos nos han pedido absoluta confidencialidad y nosotros tenemos la obligación de guardarla. Pero sí hay denuncias de otras desapariciones que esperamos que sean, y yo comprendo perfectamente a los familiares, no quieren alarmar, nosotros tampoco queremos hacerlo. Si hubiere alguna información constatada ya, nosotros inmediatamente informaríamos a la prensa. Y con respecto al cuerpo del capitán de corbeta, ahora capitán de fragata, ¿este cuerpo pudiera ser entregado cremado? A ver, el artículo 128 de la Ley de Servicios Funerarios establece con meridiana claridad que los cuerpos que están sometidos a investigación no pueden ser cremados, ni siquiera con autorización de la familia. Hay que recordar que con el caso de Óscar Pérez se estaba presionando a la familia para que los familiares firmaran una autorización de cremación. Nosotros evidentemente orientamos en aquel momento a las familias y se logró que no se firmara ninguna autorización y los cuerpos no fueron entregados. En situación irregular, ustedes nos acompañaron a unos actos de velorio terribles porque tuvimos que velar a los muertos ya enterrados. Nosotros, esos cuerpos están allí, esos cuerpos en algún momento deben ser exhumados para realizar los exámenes médicos legales, habrá cosas que se encuentran, otras que no, y con el caso del capitán, ascendido ayer por el presidente Guaidó, en efecto, no hay posibilidad hoy de hacer la autopsia independiente en Venezuela. Sabemos que ya se hizo un reconocimiento médico legal. Estamos pidiendo a los expertos. Mientras ellos no lleguen, nosotros no tenemos humanidad para negarle a la familia el derecho de su santa sepultura. Entonces, estamos exigiendo que dejen la burla con la familia, les entreguen el cuerpo, se pueda celebrar la santa sepultura del capitán que fue asesinado y que en efecto puedan realizarse a posteriori los exámenes. Diputada, ustedes tienen puertas abiertas, canal abierto de comunicación con los dos oficiales de la alta comisionada de los derechos humanos en cuanto a también denuncias que han venido haciendo los familiares que denuncian y demuestran miedo para poder declarar cuál es la situación de sus detenidos allí, porque también continúa existiendo el amedrentamiento y la persecución contra ellos como familiares. ¿Ustedes se plantean una nueva reunión con estos oficiales a la luz también de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días? Sí, yo conozco a todos los oficiales de la oficina desde hace muchísimos años. Ustedes saben que yo soy denunciante en varios casos, que además tengo la representación de varios familiares ante la ONU, algunos de ellos ustedes ya los declararon el día de hoy, y otros civiles. O sea, yo represento, por ejemplo, a la familia de Albán, a la familia de Bajo da Costa, ante la oficina de la alta comisionada y el resto de los órganos de derechos humanos de la ONU. De tal manera que conocemos perfectamente bien el funcionamiento, no solamente de la oficina, sino del sistema, ¿no? En efecto, sí, nosotros podemos conversar con ellos de manera bastante fluida, lo hacemos constantemente, pero ello no basta. Porque, por ejemplo, esta mañana no nos dejaron pasar a DIGESIN. La prensa nos avisó y yo me fui para el DIGESIN igual y no me dejaron pasar, pero yo ahorita me regreso. Diputada. Es decir, el trabajo de uno como activista de derechos humanos, y me refiero concretamente al caso de estos oficiales, ellos tienen un mandato al que se estaba refiriendo de manera explícita la diputada Denny Fernández. Y ese mandato ellos tienen que cumplirlo. Porque, a ver, de adorno no. ¿Cómo? Entonces, hay que cumplir el mandato. Es por ello que, conociendo, por cierto, las limitaciones que en este momento tienen, por la precariedad jurídica en la que se encuentran, porque son algo así como unos invitados a que estén aquí. Esa es la realidad. Entonces, por ello, para darle peso a las funciones que ellos quieren cumplir, porque eso hay que reconocerlo, ellos quieren cumplir esta función, nosotros estamos exigiendo, lo pedimos por escrito en una comunicación que firmamos la diputada Denny Fernández y yo, que además ha sido ratificada por el presidente Guaidó el día de ayer en una comunicación que ha enviado Presidencia a la Oficina de Derechos Humanos,
de la ONU, nosotros estamos exigiendo que cese la precariedad de la presencia de estos oficiales para que ellos puedan cumplir con su función y se establezca de manera formal una oficina en Venezuela, que es menester para que ellos puedan tener mayor libertad de actuación y no continúen con la precariedad con la que ellos están cumpliendo con su trabajo. Que por cierto reconozco, siempre lo digo por escrito, lo digo en público, el trabajo que ellos están haciendo. ¿Qué dejó la visita de Michelle Bachelet, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido luego de esa visita? Dolor. Como venezolana, como mujer, como activista de derechos humanos, a mí me dejó dolor. No me dejó sorpresa. Hubiera querido que me la dejara. Hubiera querido equivocarme, pero tristemente no me equivoqué. Hay un informe que nosotros presentamos, que ustedes lo tienen, que es público, lo vamos a publicar de nuevo en un rato en las redes sociales, sobre su visita, donde nosotros valoramos como positivo que ella haya venido, porque el hecho de que ella haya venido es muestra clara y fehaciente de la violación de derechos humanos en Venezuela. Valoramos como positivo el hecho de que haya dejado aquí a dos oficiales que, por cierto, reitero, su profesionalismo y su vocación y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Pero, caramba, en Venezuela no hay independencia del Poder Judicial. En Venezuela usted no puede estar al margen de la legalidad interna y el señor ministro de Interior, al cual ella reconoce, no es ministro porque fue destituido por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente no existe porque en efecto, este órgano no está creado constitucionalmente. Y así tantos otros detalles como, por ejemplo, ella se refiere al tema de las sanciones, con lo cual yo quiero ser muy explícita, de las sanciones contra el oro, y obvia que el problema del oro no tiene nada que ver con las sanciones. Tiene que ver con que están matando a los mineros en el Amazonas y en Bolívar, por Dios, para saquear y robarse el oro venezolano. Ella dice, por ejemplo, que el 75% del presupuesto nacional está asignado a obra social y eso no es cierto. Basta ver el informe que ha preparado la organización Transparencia Venezuela, donde demuestra que eso se refiere solamente a la nómina, al pago de una nómina que por supuesto no alcanza para nada, porque el salario mínimo del venezolano no da ni para un paquete para hacer arepa, ¿no? Entonces, esas cosas dejan mucho que desear. Pero, sin embargo, el viernes va a salir un informe que nosotros esperamos que se apegue de manera estricta a lo que han podido constatar los oficiales que han estado atentos al caso Venezuela. No en las visitas solamente, sino a lo largo de todos estos años recibiendo las denuncias, tramitando las denuncias, atendiendo a las víctimas, porque en efecto ellos lo han hecho. Entonces hay expectativas positivas de parte, por ejemplo, de la Asamblea Nacional en cuanto a este informe y la posición que pueden incluso fijarse en el Consejo de Derechos Humanos. Hay expectativas en cuanto a que el informe sea absolutamente institucional y apegado a lo que está ocurriendo en el país. Nosotros desde la Asamblea Nacional no estamos pidiendo que en el informe se escriba nada distinto a lo que está ocurriendo. Nosotros desde la Asamblea, por eso tenemos esta expectativa, lo que estamos pidiendo es que se escriba lo que está pasando en nuestro país. Reconocimiento a la situación de vulnerabilidad. Escuchaban ustedes palabras de Delsa Fernández, Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, quien pues fijaba posición respecto también a este esperado informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que será publicado este viernes 5 de julio. Vamos de inmediato a escuchar declaraciones del abogado Omar Mora Atosta. Por favor, por acá, abogado. Por la libertad, abogado Omar Mora Atosta. Bueno, abogado, doctor, para que nos comente sobre esta situación que se está presentando en el DGCIN. Bueno, una vez más, se están violando los derechos humanos de nuestros presos políticos y la evidencia es, pues, esta voz, este llamamiento por parte de ellos y de sus familiares a que les sean respetadas las garantías fundamentales que le están siendo violadas en este momento, porque no solamente es el asunto que concierne a la materia judicial, porque estas personas en la mayoría de los casos han sido sometidos a desapariciones forzadas, a aislamiento prolongado de sus abogados, de sus familiares, que no les ha permitido pues ni siquiera conocer cuál es el estado de salud que les aqueja, porque muchos de ellos están enfermos. Entonces el llamado es al respeto que tiene que haber de los derechos humanos de estas personas y que cese pues esta reiterada práctica
de incomunicación y que mantiene a estos presos políticos militares sin ningún tipo digamos, de posibilidad de que les sea respetado el derecho a la vida dentro de esas instalaciones. Doctor, ¿hay más personas, hay más presos políticos que puedan estar en la misma situación de riesgo en la que se encontraba el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo? Bueno, sí, las denuncias dan cuenta de esto y por eso le solicitamos en su oportunidad a la doctora Bachelet y le reiteramos esa solicitud al equipo técnico que quedó en Venezuela para velar por la integridad física de nuestros presos políticos civiles y militares, que no solamente están en el DIGESIN, sino diseminados a lo largo y ancho del país en distintas mazmorras del régimen. Doctor, quiero aprovechar la oportunidad para consultarle cuál es la situación de la familia Baduel, de los hijos del general Baduel, ya que fueron pues responsabilizados, al menos uno de ellos, de estar involucrado en un supuesto plan conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, la situación es, imagínense, de alarma en virtud de esta situación. Ellos, como familia, están consternados por esta noticia, pero bueno, siguen firmes porque saben que es un ataque en virtud de ser familiares del general Raúl Isaías Baduel, quien ha mantenido su voz de protesta con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela, y esa presión pues deviene de esa situación. ¿Y cuál es la Hasta este momento no se sabe absolutamente nada, continúa la situación de desaparición forzada, ojalá que le permitan muy pronto pues tener contacto con sus familiares y con sus abogados, porque es lo correcto y es lo que debería hacerse. También el llamado a los técnicos de la Alta Comisaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que haga respetar esta situación, no solamente en el caso del general Baduel, sino en el resto de los presos políticos civiles y militares, como los que se encuentran en este momento alzando su voz de protesta en el DIGESIN, por el respeto a las garantías fundamentales como persona humana. No están pidiendo algo distinto al respeto que le merece una institución donde los tienen resguardados para sus derechos humanos, porque es la regla, la Constitución lo establece así y no queremos que se repita un triste desenlace como el que ocurrió con el capitán Arévalo. ¿Cuál es el proceder legal o cuál debería haber sido el comportamiento del juez que presenció cómo estaba el capitán Acosta Arévalo y que además escuchó o vio que él decía que había sido torturado? ¿Qué debió haber procedido ahí? Bueno, inmediatamente tenía que haberse solicitado la apertura de una investigación penal para determinar qué pasó con esta persona, por qué lo llevan en silla de ruedas, por qué lo estaban presentando prácticamente a 8 días de su detención arbitraria. Eso es una violación clara a los derechos humanos. Es decir, no se puede soslayar esa situación. Entonces, a partir de ese momento tenía que iniciarse, digamos, la solicitud por parte de ese juez de la investigación correspondiente a quienes tuvieron bajo cautiverio al capitán y quienes serían en todo caso los responsables de las lesiones que se dice sufrió. Muchísimas gracias. Ustedes escuchaban declaraciones del abogado Omar Mora Tosta, quien pues hablaba acerca de la situación de estos presos políticos que se encuentran detenidos en la DIGESIN. Recordemos que varios diputados, entre ellos la presidenta de la Comisión de Política e Interior, Denny Fernández, declaró acerca de estas violaciones a los derechos humanos de estos presos políticos y pues daba cuenta de la situación que ellos atraviesan actualmente. También la diputada Delsa Solórzano, miembro de esta comisión, pues hablaba acerca de las expectativas que mantienen sobre el informe que se presentará el próximo 5 de julio, día en el que pues se conmemora el Día de la Independencia en Venezuela. Ese informe será entregado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien ese día pues dará cuenta de lo que vio, lo que constató ella y el grupo de contacto durante su visita en territorio venezolano. Las expectativas que tiene Delsa Solórzano, según sus declaraciones, es pues que se apegue a la institucionalidad que la reviste en su cargo, pero también a que se dé cuenta de lo que sucede en Venezuela, no solamente de los hechos que ellos han podido constatar, sino las denuncias que se han formulado reiteradamente sobre violaciones a los derechos humanos. Palabras que pues decía Delsa Solórzano es sobre la situación, por ejemplo, de tratos crueles y degradantes que sufren estas personas que están detenidas por razones políticas. Es que 60 personas pueden utilizar en estas celdas una sola poseta. Era parte de lo que Delsa Solórzano
Solórzano pues daba en esta rueda de prensa, dada a los medios de comunicación, que el día de hoy, recordemos, se trasladaron a la sede de la DGCIM para constatar la información publicada a través de las redes sociales de Tamara Suju de un presunto motín que se estaría llevando a cabo en la sede de la contrainteligencia militar. Según palabras de Delsa Solórzano, tal situación no es así. Sin embargo, manifestó que estos detenidos han levantado su voz en contra de las torturas, sobre todo luego de pues conocerse el asesinato del capitán de corbeta, hoy capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo. También ustedes escuchaban declaraciones sobre las violaciones que han sufrido los familiares de estos militares presos políticos que se encuentran en la sede de la DGCIM, sobre todo el testimonio de la madre del capitán de navío Luis Humberto de Lanzota, esta persona que se encuentra detenido desde el pasado mes de mayo de 2018 por traición a la patria. Su madre daba cuenta de todas las violaciones y torturas que ha sufrido este capitán de navío durante su detención, que aún pues se mantiene en la sede de la DGCIM. Decía otra madre de estos militares detenidos que pues es un alivio que su hijo haya sido trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde y ya no se encuentre en la sede de la DGCIM. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Los invitamos a estar, por supuesto, muy atentos a toda la información que en BPI tenemos para ustedes. Reportó Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Only for Men, Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.